Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que, bueno, les digo la verdad, a mí me dejó con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un escándalo, uno de esos que te hacen decir, no puede ser, y que involucra a dos nombres que suenan muy fuerte en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han leído bien. Esa parejita que nos conquistó en la pantalla, y que para muchos representaba la chispa del romance, parece que ha tenido un enfrentamiento que nadie vio venir. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante historia, recuerden, si aún no lo han hecho, dar ese clic maravilloso en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y análisis. No se van a arrepentir. Bueno, vamos a meternos en materia. Ustedes saben, para quienes han seguido la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, que su química en la serie Erkenci fue simplemente explosiva. Se convirtió en un fenómeno mundial y sus fans, que somos muchos, nos enamoramos de su relación en pantalla. Y claro, como suele pasar, esa química traspasó la pantalla para muchos de nosotros. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en llegar, y aunque nunca lo confirmaron de manera oficial de forma tajante, las señales, los gestos, las miradas, todo parecía gritar, están juntos. Viajes compartidos, comentarios en redes sociales, apariciones públicas, todo alimentaba esa ilusión de que Can y Demet eran más que compañeros de trabajo. Y para ser honestos, nos encantaba verlos juntos. Eran una pareja que irradiaba carisma, belleza y esa chispa que tanto buscamos en las historias de amor. La serie Erkenci no solo catapultó a Demet y Can al estrellato internacional, sino que también tejió una narrativa de fans tan apasionada que cualquier indicio de romance entre ellos era celebrado con júbilo. Las redes sociales se inundaron de montajes, de comparaciones, de esperanzas de ver a sus personajes favoritos compartiendo algo más que guiones. Y ellos, con su talento innato y esa conexión casi eléctrica, alimentaron esa fantasía a la perfección. Se convirtieron en el sueño de muchas parejas jóvenes, en el epítome de un amor de cuento de hadas moderno. Verlos juntos en eventos, incluso si eran meros encuentros profesionales, se interpretaba como una confirmación silenciosa de una relación que iba más allá de las cámaras. Esa aura de misterio, esa falta de confirmación rotunda, lejos de disipar la ilusión, la avivaba, creando una dinámica fascinante entre los artistas y su público. Pero como en todo cuento, o casi todo, las cosas a veces toman giros inesperados. Y este giro, créanme, es uno de esos que te pillan totalmente desprevenido. La noticia que ha estado circulando, y que ha generado un revuelo considerable, es la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y ojo, no hablo de un simple desacuerdo, sino de algo que podría haber sido bastante serio, y sobre todo, totalmente sorpresivo para todos. Ustedes se preguntarán, ¿qué pudo haber pasado entre dos personas que parecían tener una conexión tan fuerte? ¿Qué detonó esta supuesta disputa? Los detalles exactos de esta pelea son, como era de esperar, un poco nebulosos. Y es que en el mundo de las celebridades, la información a veces llega a través de filtraciones, rumores y testimonios de fuentes cercanas, que no siempre son 100% confirmados. Sin embargo, lo que se ha rumoreado y lo que ha llegado a nuestros oídos, es que este enfrentamiento habría ocurrido hace ya un tiempo, pero que salió a la luz recientemente, o que al menos, los ecos de esa tensión siguen resonando. Una de las versiones más fuertes que se escuchan, y que ha sido comentada en diversos medios de entretenimiento, sugiere que el origen de la discordia podría estar relacionado con las presiones de la fama y, quizás, con diferencias en la forma de manejar su relación ante el ojo público. Ustedes saben que cuando una pareja se vuelve tan mediática, las expectativas crecen, y la vida privada se convierte en un tema de interés constante. A veces esta presión puede ser abrumadora, y es posible que haya habido choques de personalidades o de visiones sobre cómo lidiar con ello. Can Yaman, por ejemplo, es conocido por su personalidad un tanto, digamos, apasionada y directa. Su carisma es innegable, pero también lo es su tendencia a vivir la vida con intensidad, a veces sin filtros. Demet, por su parte, es vista como alguien más reservada, enfocada en su carrera y en mantener una imagen más controlada. Es posible que esta dualidad de caracteres, esta forma tan distinta de abordar la exposición mediática, haya generado fricciones. Imaginen la constante necesidad de mantener una fachada de perfección,
de controlar cada palabra y cada gesto, mientras las cámaras y los paparazzis están al acecho. La presión por mantener una imagen pública mientras se navega por las complejidades de una relación personal puede ser un cóctel explosivo. Quizás uno buscaba más intimidad y el otro sentía la necesidad de ser más abierto para mantener el interés de los fans, o viceversa. Las interpretaciones son muchas y la verdad, como suele suceder, puede estar en algún punto intermedio. Otra línea de rumor sugiere que la pelea podría haber estado relacionada con un proyecto profesional específico. A veces las colaboraciones laborales, incluso entre parejas, pueden generar tensiones, especialmente si hay desacuerdos creativos, diferencias en la interpretación de roles, o incluso celos profesionales. Y no olvidemos que ambos son actores con carreras en ascenso, con oportunidades y desafíos constantes. Es plausible pensar que en algún momento sus caminos profesionales o sus ambiciones pudieran haber chocado, generando fricciones. Imaginemos que se les ofreció un proyecto juntos después de Erkentzicus, o que uno de ellos recibió una oferta que el otro sintió que eclipsaba su propia trayectoria. En el competitivo mundo del entretenimiento, donde la fama es efímera y las oportunidades son codiciadas, no es descabellado pensar que los celos profesionales o las diferencias de visión sobre sus carreras hayan jugado un papel. Quizás hubo discusiones sobre quién debería asumir ciertos papeles, sobre la dirección que debían tomar sus carreras individuales, o incluso sobre cómo se estaba gestionando su imagen pública como pareja de éxito. Lo que sí es claro, y es lo que hace que este asunto sea tan intrigante, es que no se esperaban estas dos figuras, que parecían ser tan compatibles y tan encantadoras juntos, involucradas en un conflicto público. Siempre se les vio como una pareja que se apoyaba mutuamente, y ver ahora esta supuesta grieta en su relación ha sido, sin duda, una sorpresa mayúscula para sus seguidores. La imagen que muchos teníamos de ellos era la de una pareja joven, exitosa y enamorada, y de repente emerge la noticia de una pelea. Esta disonancia entre la imagen proyectada y la realidad filtrada es lo que a menudo causa tanto revuelo en el fandom. Queremos creer en la perfección de nuestros ídolos, y cuando esa ilusión se quiebra, la decepción puede ser profunda. Y aquí es donde entra la parte más interesante para nosotros, los fans y observadores de estas dinámicas. Las peleas, aunque incómodas, a veces son catalizadores de cambios. ¿Qué significó esta supuesta pelea para su relación? ¿Fue algo pasajero o algo que marcó un antes y un después? Si fue algo serio, ¿cómo afectó a sus carreras, a su relación con los fans? La manera en que las celebridades manejan estos momentos difíciles dice mucho de su profesionalismo y de su madurez. La resiliencia es clave y la capacidad de superar obstáculos, tanto personales como profesionales, es lo que a menudo distingue a los verdaderos artistas. Si esta pelea los hizo más fuertes, si los llevó a una comprensión más profunda el uno del otro, o si, por el contrario, marcó el fin de su conexión, son preguntas que solo el tiempo y quizás ellos mismos podrán responder. Algunas fuentes que prefieren mantener el anonimato han insinuado que la tensión era palpable y que hubo momentos de incomodidad y desacuerdo. Se habla de discusiones fuertes, de palabras que pudieron haber dolido, y de un silencio posterior que lo dijo todo. Es el tipo de situación que te hace pensar en lo frágil que puede ser incluso la conexión más fuerte, especialmente cuando se expone al escrutinio público y a las presiones inherentes al mundo del espectáculo. El silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras, y en el mundo de las celebridades, un silencio prolongado a menudo se interpreta como una confirmación tácita de problemas. Las miradas esquivas, las ausencias en eventos donde antes coincidían, los comentarios evasivos por parte de sus círculos cercanos, todo contribuye a tejer la tela de araña de la especulación. Por otro lado, también es importante recordar que la información que circula en los medios de entretenimiento a menudo se basa en especulaciones. Sin una confirmación directa de Demet Özdemir o Can Yaman, todo sigue siendo, en gran medida, un tema de debate y de análisis. Y precisamente por eso, es tan fascinante desmenuzar estos rumores, tratar de entender las posibles causas y las repercusiones. Porque al final nos enseña algo sobre las relaciones humanas, sobre la fama y sobre cómo los personajes públicos que admiramos también son seres humanos con sus propias complejidades y desafíos. La línea entre la persona pública y la persona privada se difumina constantemente, y en esa difuminación, surgen estas historias que tanto nos cautivan. Piensen en la presión que debieron sentir. Estar constantemente bajo los reflectores, con cada paso analizado, con cada palabra interpretada. No es fácil mantener una relación privada en ese contexto.
Y si a eso le sumamos las propias personalidades, las ambiciones y quizás momentos de ego, es fácil imaginar cómo una chispa podría convertirse en un incendio. La fama puede ser un arma de doble filo, te da plataformas inimaginables, pero también te expone a un nivel de escrutinio que pocos pueden soportar. La exigencia de ser perfecto, de ser siempre feliz, de nunca cometer un error, es una carga insostenible para cualquier ser humano. Lo que sí podemos decir con cierta certeza es que, independientemente de la veracidad exacta y de los detalles específicos de esta supuesta pelea, la noticia ha puesto un manto de intriga sobre la relación entre Demet y Can. Ha sido un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, incluso las parejas que parecen más sólidas pueden enfrentar dificultades. Y para nosotros como seguidores, esto añade una capa más de complejidad a la narrativa de sus vidas públicas. Nos obliga a verlos no solo como los ídolos que admiramos, sino también como personas con sus luchas internas y externas. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y los atuendos deslumbrantes, hay individuos que enfrentan las mismas alegrías, tristezas y desafíos que cualquiera de nosotros. Y mientras reflexionamos sobre esto, también es importante recordar el impacto que tuvieron juntos. La magia que crearon en Erkencicus es innegable. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y nos demostraron el poder de la química en la actuación. Y esa huella de alegría y complicidad que nos brindaron, nadie se la puede quitar. Incluso si hubo una pelea, incluso si su relación tuvo altibajos, el legado de su trabajo juntos perdura. Las escenas icónicas de Pájaro Soñador seguirán siendo vistas y amadas por generaciones, y en ellas permanecerá viva la chispa que encendieron en nuestras pantallas. El arte trasciende las vicisitudes de la vida personal de los artistas. Así que, mis queridos, este ha sido un vistazo a un rumor que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que ha llegado hasta nosotros. Una historia de posibles desacuerdos entre dos de las figuras más queridas de la pantalla. Nos queda la duda, la intriga y la esperanza de que, si hubo un conflicto, haya sido algo que pudieron superar, o que al menos les haya servido para crecer. En última instancia, lo más importante es que sigan adelante, tanto en sus carreras como en sus vidas personales, y que nos sigan regalando momentos de brillantez artística. Para ir cerrando este vídeo, podemos resumir que la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido uno de los temas más comentados y sorprendentes en el ámbito del entretenimiento. Las razones exactas siguen siendo objeto de especulación, pero se barajan hipótesis como las presiones de la fama, diferencias de personalidad o conflictos profesionales. Lo cierto es que esta noticia ha generado un gran interés y ha puesto de manifiesto las complejidades de las relaciones en el ojo público. La especulación rodea este asunto, dejando a los fans con la cabeza llena de preguntas y la esperanza de una resolución, sea cual sea. Y ahora, queridos espectadores, es su turno. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que hubo una pelea seria? ¿Qué creen que pudo haberla originado? ¿Creen que la fama y la presión mediática son factores determinantes en estas situaciones? ¿O tal vez consideran que fueron diferencias de carácter o conflictos profesionales? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones. Anímense a compartir sus pensamientos aquí abajo. Cada perspectiva enriquece nuestra conversación y nos ayuda a entender mejor este fascinante mundo del espectáculo. Y si les ha gustado este análisis y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden dejar un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes. Un abrazo gigante para todos.